perdida bajo la lluvia y rodeada por el fuego. Aquella imagen se le quedó a Nora Patterson grabada en la piel, como si la noche misma se hubiera apiadado de llevarla por dentro. La lona del vagón ardía con un siseo que parecía una voz enojada. La lluvia caía a latigazos, convertida en pequeños martillos contra la madera y la tela, y el relámpago había partido el cielo en dos como si quisiera separar de una vez lo que era vida de lo que ya no podía salvarse. Nora se aferró a la caja de cartas con las manos empapadas y negras de hollín. Los sobres que contenían la carta de recomendación para la escuela de Nebraska City habían sufrido, pero ella los apretó contra el pecho como si fueran el único mapa que le quedaba para encontrar un futuro. El caballo tiró de la rienda, los cuartos del carro crujieron, una rueda volcó con un gemido largo, y por un instante todo fue un torbellino de madera, lluvia y fuego. El humo le quemaba los ojos. El olor de la lona quemada y la grasa vieja le llenó la garganta. Sintió que la sangre le latía en las sienes como si quisiera arrancarla del cuerpo. Alguien la agarró por la nuca y la tiró hacia afuera antes de que el vagón terminara de colapsar. El mundo se volvió barro helado bajo sus rodillas. Una mano fuerte la empujó contra la tierra y la lluvia la golpeó en la cara como si quisiera lavarlo todo de una vez. Tenía la sensación de flotar entre la conciencia y la niebla, el frío, el sabor metálico del humo en la boca, la lona todavía goteando chispas. «Quieto, señorita», dijo una voz que no parecía tener prisa ni miedo, y esa voz la ancló de vuelta al presente. Era un hombre alto, recubierto de un abrigo empapado y oscuro, el cabello pegado a la frente por la lluvia, la barba descuidada y un surco pálido en la mejilla que le hacía ver como si hubiera guardado en silencio historias de combate. No tenía el aire de un forastero que pasaba por allí por casualidad. Tenía la manera de quien conoce los caminos y las tormentas y sabe qué se debe hacer cuando una lona se enciende en la noche. ¿Está herida?, preguntó. Las palabras eran cortas, medidas, como sus movimientos. Nora tosió y negó con la cabeza. Un hilo de sangre le corría por la sien. La lluvia lo mezcló con el hollín y lo convirtió en una mancha oscura que no sabía de dónde venía. Alzó la mano para apartarse del abrigo que le ofrecía. El hombre dejó que la envolviera con su capa sin preguntar más. Hacía frío hasta en los huesos. El abrigo olía a cuero que no se había secado del todo y a tabaco. «No puede volver al fogón», dijo él con la misma voz. «Si vuelve, se quemará. Vente conmigo». La prisión de humo detrás de ellos aún manaba calor. A lo lejos, apenas distinguibles, se escuchaban unos gritos, el chirrido de ruedas huyendo. El tren de carromatos, la caravana, había hecho lo que las caravanas hacían cuando la noche se volvía traicionera: separarse, engullir con sus pasos el terreno, dejar atrás lo que estorbara. El hombre puso su bolsa sobre el barro y de ella sacó un frasco pequeño. Lo abrió y ofreció su contenido con un gesto de practicidad que no admitía duda. No era compasión condescendiente, era lo que se había de hacer. Nora tomó un sorbo del líquido caliente que olía a whisky y a café, y la quemadura dulce le rasgó la garganta hasta devolverle la claridad. «Gracias», susurró. «Hay que sacarla del camino», replicó él. «¿Cómo se llama?» «Nora Patterson. Vine de Filadelfia». La mención de Filadelfia la dejó expuesta como quien deja caer un vestido elegante sobre un charco. Pensó en las calles con faroles de gas, en los paseos desteñidos por el tiempo, en la casa que ya no pertenecía a nadie. Filadelfia era una costra que había curado mal y que ahora la empujaba hacia la llanura para empezar de nuevo, dijo el nombre pensando en la carta que aún apretaba. El hombre asintió sin más. Miró el horizonte donde las últimas llamas del vagón se mezclaban con la lluvia hasta casi no distinguir una cosa de la otra. «Vengo hacia Nebraska City», dijo él. «Trabajo en Krusty Ranch. Me llamo Zachary Jenkins». No había gesto de proclama en su presentación. Era una frase dicha sin inflexión, como si nombrarse fuera lo mismo que nombrar una herramienta. Zachary Jenkins. Un nombre que flotó en la lluvia como las hojas de la carrasca. Lo que vino después fue un movimiento de costumbre, apartar lo que podía arder, recuperar lo que aún tenía algún valor, improvisar una manta con los restos secos de una lona que se había salvado. Zack trabajó sin pausa. Su disciplina parecía nacida de una vida en la que las decisiones se tomaban con la mirada al terreno y el cuidado de lo esencial.
Le arrebujó los últimos sobres de la caja y los envolvió en una tela limpia que sacó de su bolsa. No permitió que Nora los tocara. Sus ojos, que hasta entonces habían sido un mapa de cautela, mostraron una especie de respeto que a Nora le resultó extraño y, por qué no decirlo, reconfortante. «No voy a dejar que se lo lleve otra tormenta», dijo seco. «Venga». La lluvia no facilitó las cosas. El barro se pegaba a las botas como una fábula pesada. La noche parecía tragárselo todo con su boca húmeda. Zack la condujo hacia un pequeño claro donde bajo la escasa protección de una arboleda se azotaban unas brasas muertas. Encendió un fuego con manos que sabían de cenizas y de rescates. La primera noche no tuvo más comodidades que un poco de calor y el rumor insistente del cielo. Zack le ofreció su capa, un poco de pan rancio y una porción escasa de carne en conserva. La comida sabía a salvación. ¿Y la caravana?, preguntó Nora cuando por fin pudo articular algo que no fuera tos. Se fue más arriba, contestó él. Harold Wilson no se quedó. Los carros han seguido sin mirar atrás. El nombre de Harold cayó con un matiz de desaprobación que Nora no llegó a entender del todo. Había algo en la forma en que Zack pronunció «no se quedó» que implicaba una elección, como si la responsabilidad hubiera sido considerada y descartada. Esa noche, acurrucada en su abrigo y con el fuego caliente a ras de sus pies, Nora repasó mentalmente la cadena de pequeñas desdichas que la habían traído hasta allí. Había tenido, en Filadelfia, una vida sin brillo pero segura. Sus padres ya no vivían. Su prometido, un comerciante de puertos, se había ido sin dejar nombre. O tal vez la vida le había mostrado que las promesas se rompían con la misma facilidad con que las olas desgastan la costa. Las cartas que ahora protegía eran más que un simple documento. Eran la llave que le permitía emplearse como maestra en una escuela nueva, en un lugar donde la salubridad del futuro no estaba supeditada a las manos de otros. Se durmió entre sueños cortos en los que escuchaba el crujir del vagón deshaciéndose. En uno de esos soplos de inconsciencia, vio la mano de Zack extendida hacia ella, segura, bárbara y simple, como una promesa de acción sin florituras. Al despertarse, la lluvia había amainado. El alba jugaba a descubrir un horizonte ennegrecido por la noche. La primera luz iluminó el barro que les pegaba a las botas, y junto a él, un rastro de huellas que sugería que no habían sido los únicos en esa madrugada de furia. Junto a la hoguera, una niña de voz dura y manos ásperas, la señora Carpenter, les ofreció leche caliente y más mantas. El matrimonio de Carpenters residía en una carreta cubierta que se había detenido allí para dar cobijo a viajeros. Eran gente de palabra simple, de mirada franca. Les entregaron sopa caliente y una cama de paja para Nora. El gesto era elemental, propio de quienes conocían la llanura y su capacidad para devorar sin miramientos. Wilson se apresuró, dijo el señor Carpenter mientras le daba una taza. Pensó que lo mejor era llegar a la ciudad cuanto antes, pero no todos somos iguales. ¿No se llevaron el resto de la caravana?, preguntó Nora, deseando entender la mecánica de aquello que la había dejado al borde de la nada. Algunos sí, respondió la señora Carpenter. Otros quedaron atrasados por las riadas de los arroyos. El crío del último carro gritó algo de un caballo perdido. Después, el ruido se fue. A estas tierras no les gustan las medias medidas. O te ayudan o te abandonan. La frase quedó flotando entre ellos como una sentencia. Nora apretó la carta en su bolsa. Pensó en la dignidad que pedía su nuevo cargo. En la ciudad, quizás habría profesores, una escuela respetable y la costumbre de saludar con educación. Aquí, sin embargo, la escuela parecía algo más que un edificio. Era el lugar donde el tejido social empezaba a tejerse de nuevo. Zack se apartó un momento, dio vueltas sin aparente rumbo y volvió con una cuerda enrollada sobre el hombro. Tenía el movimiento calmo de quien conoce las rutinas de la tierra, el amarre, el empuje, el esfuerzo. Sin ser pomposo, se ofreció a escoltar a Nora hasta Nebraska City. No lo ofreció como favor, lo hizo porque no entendía otra opción. Si quiere, puedo llevarla en mi caballo, dijo. No conviene dejarla en manos de la lluvia.
Nora se sintió extraña ante la oferta. A pesar de la humanidad que aquel hombre había mostrado, algo en su voz la mantenía cautelosa. La costumbre de guardar una distancia, la templanza de quien ha visto lo suficiente para no confiar a la ligera. Aceptó porque las pocas opciones que le quedaban no eran atractivas. «Le estaré agradecida», contestó. «Mi intención era llegar a Nebraska City lo antes posible». «Entonces partiremos en cuanto amanezca», replicó él. Se lo dijo con la naturalidad de quien prevé que la mañana será larga. En el fondo, la idea de acompañarla al pueblo no era únicamente por caballerosidad. Zack, que había pasado años en el Krusty Ranch cuidando de novillos y cercas, sabía que la gente no olvida a quien se quedó cuando las cosas se ponen feas. Había algo de deuda social, de reciprocidad, que se anidaba en su manera de actuar. Había aprendido que a veces quedarse decía más sobre el carácter que marcharse con la caravana. Antes de irse a un rincón y dormitar en vigilia, Nora alcanzó a ver cómo Zack observaba la llanura. Sus ojos parecían buscar algo entre la lejanía que la lluvia dejaba al desnudo. Quizá un punto donde la línea del horizonte no se hiciera tan huidiza, quizás la silueta de Nebraska City. Ella no lo preguntó. Había en aquel hombre una reserva que no se debía perturbar sin motivo. Al día siguiente, con la aurora ya en un rosa pálido, arrancaron. El caballo de Zack caminó con paso firme. Nora, sobre una silla insuficiente para sus inquietudes, miraba el paisaje que se abría como una promesa imposible. Praderas largas, álamos agrupados, salpicaduras de barro y el rumor de pequeños arroyos que seguían la corriente de la tormenta. La lluvia se había transformado en sencillos remolinos de humedad que no comprometían el andar, pero el terreno seguía húmedo y peligroso. Los restos del vagón que había quedado atrás aún escapaban de la vista y de la memoria. No iban solos por mucho tiempo. A medio camino, junto a un vado que cruzaba el Cottonwood Creek, encontraron a un muchacho que miraba con ojos de quien ha aprendido a desconfiar del mundo. Estaba cubierto con una manta ajada y tenía la mirada amplia, esa mezcla de miedo y determinación que suele aparecer en quienes han corrido más de lo que han caminado. «¿Qué hace aquí fuera?», preguntó necesario el señor Carpenter, que había venido con ellos unos pasos, asegurándose de que nadie quedase aislado. El chaval no respondió al principio. Miró a Zack y a Nora con la tensión de alguien que calcula la posibilidad de ser devuelto al lugar del que había huido. Tenía las manos pequeñas, cortes en los dedos por lo que parecían rosaduras con sujeto metálico, y un nombre que se le pegó a la voz como un apodo que se rehúsa a pronunciar. «Me llamo Sam», dijo al fin. «Fui con la caravana, pero me escapé». «¿Por qué?», insistió Nora por pura curiosidad profesional. Ella, como maestra, veía en ese muchacho no solo la llave de una historia, sino la materia prima para enseñanzas. Sam esquivó la pregunta con un encogimiento de hombros. No era un muchacho propenso a las palabras, prefería medir los silencios. Al final, murmuró algo sobre perseguidores, sobre una pelea en la que no quería verse implicado, sobre voces que prometían castigo para quien no aportara dinero al grupo. En su relato, supe que la caravana no era todo lo que parecía. Entre frenéticas prisa y razones de supervivencia, se escondían intereses menos nobles. La figura de Hollister, mencionada por la señora Carpenter como uno de los hombres que lideraban algunos vagones, apareció en la historia en el tono ambiguo que tienen los nombres con sombra. «No tienes por qué volver con ellos», dijo Zack, con una autoridad que no apelaba a la ley sino a la decencia. «Si te quedas, tendrás que ayudar. Aquí no damos limosna». Sam miró al suelo. Había algo en la obligación de trabajar que le resultaba casi intolerable, porque significaba depender de alguien, pero también era una promesa. El trabajo, aunque duro, barría el miedo de la incertidumbre. No fue un sacrificio fácil para él aceptar quedarse. Pero cuando Zack colocó su anda, esa especie de manta bastarda sobre sus hombros, el muchacho supo que tendría que intentarlo. «Vale», escupió con voz cortante. «Si me necesitáis, haré lo que haga falta». Nora, observando la escena, sintió en su corazón una especie de ternura que a veces nublaba la razón. Sam era un alumno por excelencia, áspero, hambriento de casos y afectos, con ojos que no pedían caridad, sino una oportunidad. Pensó que su escuela no solo sería un lugar para impartir aritmética, sería una herramienta para transformar esa mirada cautelosa en una que confiara un poco más.
Y así, en un grupo improvisado de 3, ella, el vaquero y el chaval huidizo continuaron la marcha. Las conversaciones, al principio, iban y venían como el viento, pequeñas revelaciones que no pretendían ser intimidad, apenas guiños de lo que cada uno guardaba. Zack apenas hablaba de la guerra, no hacía falta. Los surcos en su rostro contaban por él, y cuando el pasado asomaba, lo hacía en forma de gestos discretos. Un tirón en la espalda al montar, una cojera que no se manifestaba siempre, un dejo de pensamiento que se encendía ante las fogatas. Nora, por su parte, relató cosas sueltas de Filadelfia, de los niños con los que había trabajado, de la sensación de enseñar a moldear una letra por primera vez. Habló de la sensación extraña de tener un pupitre y a la vez sentir que el mundo se le abría en direcciones sin certeza. Nunca mencionó el porqué último que la empujó a ir hacia Nebraska. En su voz había una mezcla de búsqueda y de resistencia a volver al lugar donde todo le había salido mal. Durante ese trayecto fueron tejiéndose escenas que parecían simples, pero que cargaban la historia de detalles. El modo en que Nora se inclinaba para recoger una rama adecuada para improvisar un broche, como Zack revisaba la silla de montar, con dedos ásperos y cuidadosos. La lentitud con que Sam aprendía a encender fuego sin prenderse el pelo. Cada gesto añadía capas a sus personajes sin la necesidad de grandes declaraciones. Una tarde, al atravesar un vado donde el agua besaba las piedras, divisaron a lo lejos una columna de humo que no parecía pertenecer a la urgente y furiosa tormenta de la que habían escapado, sino a un fuego más doméstico y contenido, la chimenea de algún cortijo o el rumor de un poblado. Fue la primera certeza palpable desde la noche del vagón. Nebraska City estaba cerca. El alivio se deslizó por Nora como una corriente cálida. Sin embargo, lo que debía ser un final para la incertidumbre se tiñó de una nueva veta de inquietud. «Parece humo de ciudad», murmuró ella, con esa esperanza que a veces se confunde con el miedo. «O de gente que ha encendido hogares», contestó Zack. «O de gente que se prepara a recibir lo que venga». Sam apretó la mandíbula. No sabía aún si la ciudad le concedería su anonimato o si su pasado vendría a perseguirlo en forma de rencores. Zack miró a la llanura y luego a ella. Había algo en su semblante que insinuaba decisión. No era una promesa de palabras grandilocuentes, sino la forma en que un hombre se ponía al frente cuando las cosas requerían manos. Entrar en Nebraska City no fue como imaginaron los libros. No había una calle principal de salones brillantes. Había casas todavía con tablas crudas, un hotel que olía a jabón y a café, y una iglesia de ladrillo rojo en cuya puerta se amontonaban rumores y sonrisas. La gente se miraba con curiosidad y también con la dureza de quienes han vivido en climas que exigen trabajo. El alcalde Whittaker, un hombre de traje sencillo y arrugas que delataban largas conversaciones, los recibió con esa mezcla de formalidad y lectura rápida de las necesidades. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué proponían? «Tenemos una escuela que necesita maestra», dijo el alcalde cuando Nora mostró su carta. «Thomas Cross, del rancho Krusty, ha estado insistiendo. Dice que los niños necesitan instrucción y que tienen que aprender algo más que aritmética de los granjeros». Thomas Cross. El nombre sonó como una invitación que cierra puertas y abre posibilidades. Nora se sintió, por un instante, fuera de sí y dentro de una promesa. Quizás aquello por lo que había viajado iba a materializarse en una mesa donde los niños recitaban el abecedario. Cuando el alcalde la invitó a descansar en la casa parroquial y concertó una cita para conocer la escuela, ella aceptó con una mezcla de alivio y timidez. Zack, por su parte, conocía la ciudad como quien sabe el trazado de un campo. No necesitó muchas presentaciones para que su nombre se relacionase con el rancho de Cross. Thomas Cross era un hombre de trato franco y dinero en la cabeza que, por su parte, miró a Zack con la confianza de quien valora a un trabajador que persevera. Zack fue a hablar con él por un rato. Su conversación, breve y certera, giró alrededor de asuntos prácticos: ganado, cercas, estaciones. Samuel, sin embargo, no encontró lugar tan fácil.
En la ciudad, la gente se fijaba en su aspecto de vagabundo con ojos que no siempre escondían prejuicio. Uno de los hombres del pueblo, con más lengua que decoro, le preguntó de dónde venía y por qué no tenía casa. Sam respondió con un encogimiento de hombros que era a la vez orgullo y protección. Nora observaba todo desde la sombra de una decisión recién tomada. La escuela ofrecería no solo lecciones de lectura, ofrecía cobijo a una mente inquieta. La noche antes de formalizar su compromiso con la escuela, Nora se sentó junto al viejo roble que vigilaba la plaza. En la oscuridad, con las estrellas apenas asomando tras la nube, dejó que recuerdos fugaces la tocaran. Pensó en la mano que la había salvado la noche del vagón. No era una mano que se extendiera para una promesa de rescate romántico. Era una mano práctica, la que apretaba una cuerda o recogía un cierre. Aquella noche, al recordar el gesto de Zack, no sintió un fuego imposible, sino un calor paulatino que nacía de la certeza de haber sido vista y sacada del agua. A la mañana siguiente, en la pequeña oficina de la escuela, la lista de materiales le parecía más real que las dudas. Había pizarras, tizas, pupitres rústicos, un estuche de mapas. La idea de entrar a una clase por vez primera la llenó de nervios con sabor a oportunidad. Los niños llegaron con botas empoladas y sonrisas duras. Algunos eran salvajes de naturaleza y otros tímidos. Nora dio la lección como quien taladra piedra para sacar una veta de agua, con paciencia y sin romantizar, sabiendo que los resultados no vendrían de inmediato. Mientras la rutina escolar se implantaba, la presencia de Zack era un recurso constante y discreto. Venía a ocuparse de asuntos de cerca y a la vez a preguntarle por la escuela y por los niños con una curiosidad que no cruzaba la ribera de la prudencia. Era un hombre que entendía que las acciones pequeñas eran más elocuentes que las palabras grandes. Un barniz de madera reparado por sus manos, un saco de centeno entregado sin anuncio, la reparación de la valla del corral de la escuela. Poco a poco, la ciudad empezó a reconocer a Nora. Algunos vecinos se acercaban con paciencia a ofrecerle provisiones. Otros, con una mirada más fría, la medían por la carta de recomendación que había traído y por la manera en que se movía dentro de sus espacios. Los bebés de la comunidad la miraban con curiosidad y los mayores la evaluaban como quien examina la cosecha. En el rancho, Thomas Cross habló con seriedad sobre la necesidad de que la escuela se consolidara. Le ofreció, por su parte, una pequeña ayuda para conseguir materiales y anunció que Zack tendría permiso para ausentarse en ocasiones para ocuparse de asuntos que requerían su presencia. No todo era calma. En una de esas tardes en las que el sol parecía prometer cosechas futuras, apareció una figura que dejó un sabor agrio en la boca de más de uno. Sam, distraído, reconoció a Hollister en la esquina del mercado. Hollister no era un hombre que se escondiera en la etiqueta del respeto. Tenía la boca fácil y la costumbre de repartir órdenes. Al verlo, el aire se volvió denso. Sam bebió de un vaso como quien pretende borrar algo y luego se marchó sin decir nada. Zack, que observaba desde la distancia, apretó las manos alrededor de la silla como si las ideas fueran a explotar. Esa noche, cuando la casa donde Nora se alojaba estaba en silencio y la luna desplegaba su corte, Zack se sentó a su lado y le habló de la guerra como quien habla de una herida que no se ve. «Hay cosas que no se preguntan», dijo, «pero si quieres saber, Miss Patterson, yo estuve allí, no me gusta hablar de eso». Nora lo miró con atención. No por morbo, sino porque lo que había visto en él la noche del fuego le había provocado una deuda silenciosa de curiosidad. ¿Quién era aquel hombre cuya mano no tembló ante el peligro? No quiero rebuscar en su dolor, repuso. Solo saber que lo ha pasado no me hace verlo distinto. Me hace creer que sabe lo que es sostener a otro. Zack la miró con la atención de quien no espera euforias. Había en él una modestia que no era resignación. Asintió. Y la conversación se quedó en silencio, no por falta de cosas que decir, sino por respeto a lo que cada uno guardaba. El tiempo, que en la frontera tiene la costumbre de curvarse para dejar paso al trabajo, fue desplegando sus días. Nora corrigiendo caligrafías hasta el crepúsculo. Zack saliendo y entrando del rancho. Sam aprendiendo a arrear y a sujetar el ganado sin perder el brillo que le quedaba en los ojos. Las pequeñas alegrías se filtraban como hilos de luz en la rutina. Una clase bien dada, un potro domado,
un pastel que alguien llevó a la puerta por pura generosidad. Y sin embargo, la noche del incendio seguía ahí, latente como una marca. En ocasiones, cuando la lluvia golpeaba con vehemencia y las chimeneas se encendían con prisa, Nora se sorprendía pensando en el vaquero que no huyó. No había héroe ni gesto teatral en su acto, había una decisión tomada en silencio, una inmovilidad moral frente al miedo colectivo que, a su manera, pesaba más que cualquier discurso. La imagen volvió a su mente cada vez que el fuego asomaba por alguna fogata en la lejanía, o cuando una tormenta prometía volver a romper el paso de un tren de carros. Fue en una tarde de otoño, cuando las hojas ya jugaban a cambiar de color, y la ciudad empezaba a teñirse de una calma que olía a tierra, que llegó la noticia que a muchos les encendió una chispa de inquietud. Harold Wilson, el hombre que había dirigido parte de la caravana, había sido visto negociando apresuradamente a las afueras de la ciudad con alguien a quien no nombró. La gente murmuraba, las bocas se llenaban de conjeturas. Y con ese rumor se coló la pregunta: ¿qué había quedado atrás en la tormenta, además del vagón de Nora? Sam se lo tomó como una amenaza personal. Se encerró en su habitación durante una noche y luego salió con la determinación de quien ha decidido cruzar un umbral. Zack lo miró con la severidad de quien sabe que los rencores se alimentan de silencios. Nora, sin embargo, entendió que el pasado, por más que se lo intente enterrar uno en la llanura, siempre vuelve como un animal con memoria. La primera parte de su historia culminó en una escena cotidiana que, a la vez, era la antesala de algo mayor. Una carta que llegó a la escuela para Nora con el sello de Thomas Cross. No era una carta de oferta ni un tratado oficial. Era una invitación a pasar un día en el rancho para ver de primera mano las posibilidades que se abrían y una sugerencia velada. Los terrenos vecinos requerían vigilancia, y un hombre capaz de quedarse cuando otros huyeron podría ser útil para más que reparar cercas. Nora leyó la carta frente a la ventana, con el sol pegándole en la frente. Afuera, los niños jugaban sin preocuparse por las cartas de los mayores. Al levantar la vista, vio la lejanía donde la llanura se juntaba con el cielo y recordó la noche en que estuvo perdida bajo la lluvia y rodeada por el fuego. La frase le vino a la mente no como un lamento, sino como un mapa. Había sido salvada por el único vaquero que no huyó, y ahora, esa noche, ese salvamento tendía un puente entre dos vidas. No obstante, la promesa de tierra y escuela y trabajo no borraba la sombra que se agitaba. Hollister y sus negocios, Harold y sus pasos apresurados, los restos de una caravana que esparcía historias. La calma aparente de Nebraska City era una tregua, no una victoria, y en esa tregua las decisiones tomaban la forma de gestos pequeños. Aceptar la invitación de Cross, ayudar a Sam a encontrar un oficio, dejar que Zack se acerque sin que ninguno de los dos haga alarde de ello. Esa tarde, al bajar la colina hacia el rancho, con la carta doblada en la mano y el corazón golpeando como un desafío, Nora comprendió que su salvación la noche del vagón había sido apenas el comienzo. Había sido sacada del fuego, sí, pero ahora la espera una llanura entera para labrar. Y en esa tierra, las manos que plantan son tan importantes como las que rescatan. Bajó la colina con la carta doblada en la mano como quien baja un umbral que no se puede evitar. El rancho Krusty se extendía a sus pies como una promesa hasta entonces abstracta, sus corrales recortados contra el cielo, los edificios alineados con la pulcritud que da el trabajo constante. Thomas Cross la recibió en el porche con una mirada que era más encuesta que bienvenida. Sin ruido, calculó su lugar en la vida del rancho y en la ciudad. El hombre no era afecto a grandes elogios, pero cuando cruzó el interior y la dejó ver las humildes pero ordenadas estancias, Nora sintió que aquel ofrecimiento tenía la claridad de una mano que ya había hecho cuentas. En el granero, donde el olor a heno y a cuero formaba una envoltura familiar, Zack la presentó a los rancheros. No necesitó que su patrón hablara mucho. Los gestos de trabajo de Zack, la forma en que sujetaba la cuerda, la manera en que apoyaba el peso de su cuerpo al levantar un fardo, bastaron como recomendación. Thomas escuchó la forma en que Nora hablaba de los niños, no como un inventario de necesidades, sino como una promesa de responsabilidad. Al terminar la visita, le ofreció un pequeño cuarto en la casa de empleados hasta que pudiera alquilar algo propio en la ciudad.
No era una caridad derramada con ostentación, sino la economía de quien sabe que sostener a alguien es una decisión práctica. Antes de volver a Nebraska City, Zack la condujo a un lugar apartado del rancho, una colina baja desde donde se veían las cercas extendiéndose en líneas, las reses pastando como manchas oscuras en el tapiz verde y, más allá, el perfil de la ciudad. Quiso que ella viera lo que él veía cada día, sin necesidad de palabras grandilocuentes. Quería que supiera en qué tipo de vida la invitaban a sembrar. «Esto es lo que hay», dijo, con la voz que ya había aprendido a usar cuando las cosas eran simples y de peso. Terreno, ganado, trabajo que a veces no deja tiempo para las celebraciones. Si aceptas, no prometo ostentación, prometo trabajo y que sabré estar. Nora miró las cercas, las líneas que marcaban la propiedad, como si fueran el esqueleto de un mapa. Al mismo tiempo, sintió el peso de la carta en su bolso, el pequeño papel con su recomendación que, pese a todo, la seguía avalando en la ciudad. Aceptó el cuarto en la casa del rancho con una mezcla de alivio y de extrañeza. Estaba ahora tocando dos mundos. Por la noche, mientras se dormía escuchando el lejano rebuzno de un potro, pensó en la noche en que estuvo perdida bajo la lluvia y rodeada por el fuego. La memoria regresaba como una vieja marca, pero donde antes solo hubo miedo, ahora había una superficie lista para ser labrada. Si esta escena te está llegando al corazón, compártela con alguien que disfrute historias de rescate y nuevos comienzos. Las semanas siguientes fueron un compás de rutina y aprendizaje. En la escuela, Nora reorganizó las mesas, lijó las pizarras con paciencia y enseñó a los niños a sostener el lápiz como quien comienza una relación nueva con la palabra. No era siempre fácil. Algunos alumnos llegaban con el estómago vacío, otros con historias de ausencia que no cabían en una lección de gramática. Aún así, la disciplina que imponía Nora no era severidad sin razón. Su autoridad nacía de la firmeza serena de quien tenía una obligación a la que rendir cuentas. Los días se alargaban hasta que la luz se agotaba sobre la llanura y las voces de los niños quedaban diminutas en la casa parroquial. En el rancho, Zack resolvía asuntos prácticos. La temporada le reclamaba, había corrales que reforzar, potreros que rotar y un lote de vaquillas que habían de marcarse antes del invierno. En ese trabajo encontró la tregua que su pasado le había requerido. La guerra, que no era algo que nombrara con facilidad, había quedado como una sombra ligera en sus hombros. La intensidad de la labor diaria mitigaba la memoria de noches con disparos y órdenes. En ocasiones, mientras cerraba un portón o arreglaba una cerca, se le dibujaba en la cara la concentración de quien había aprendido a medir fuerzas con la tierra y con el ganado. Sam, por su parte, aprendía a la fuerza de los días. Al principio se le veía esquivo, con la desconfianza del que ha vivido a la intemperie. Se le encomendó primero a las labores menores: traer agua, apilar leña, limpiar corrales. Aprendió a cabalgar de una manera tosca, pero a la vez determinada. Sus manos se hicieron menos vacilantes y más capaces. Nora, con su paciencia docente, lo tomó como alumno preferente por decisión propia. Le enseñó a leer con la misma insistencia con la que le enseñaba a no dejar la puerta abierta. Le ofreció además, en algo que pocas maestras se atrevían, sesiones de lectura al atardecer, donde las palabras adquirían la textura de una promesa y no la dureza de una obligación. Hubo pequeñas tensiones no dichas. Vecinos que miraban con recelo la presencia de una mujer sola, que iba y venía entre la escuela y el rancho, murmullos sobre la conveniencia de que una maestra viviera en casa de empleados. Pero esas voces se calmaron cuando vieron que Nora no exigía favores ni criaba enredos. Trabajaba con pulcritud, ayudaba en los eventos de la comunidad y tenía la mano en el timbre de la iglesia cuando se necesitaba su presencia. La ciudad, que juzga con lentitud, también premia la constancia. El nombre de Hollister no se extinguió del todo. El hombre que había dirigido parte de la caravana seguía haciendo de las suyas en los límites del comercio, compras a crédito, ofertas que olían a usura, una habilidad para convencer a los más débiles. Llegaron rumores de que intentaba recomponer rutas y que buscaba mano de obra para trabajos que nadie preguntaba en detalle. Una tarde, mientras se acababa de atar un saco de maíz en el establo, Sam reconoció entre la sombría figura de un forastero la mirada oficiosa de Hollister.
La revelación le dejó el pecho apretado. Su pasado podía volver como el viento que levanta polvo y no distingue entre culpables e inocentes. Hollister no tardó en aparecer una mañana en la plaza del pueblo con más aires de negociante que de jinete fatigado. Se acercó al mercado con su sonrisa de hombre acostumbrado a que la boca le abriera puertas. Al ver a Sam, intentó recobrar el viejo hilo. «Te convendría volver», dijo con la suavidad calculada que le servía de arma. «Hay trabajo y pago seguro. La ciudad no entiende de sentimentalismos». Sam apenas le contestó, pero Zack, que pasaba por allí y notó la tensión, colocó su mano en el hombro del muchacho con una firmeza que no admitía réplica. No hubo enfrentamiento al estilo de los duelos de novela. Las cosas en el oeste suelen resolverse con la firmeza de quien pone límites. «Aquí se trabaja», replicó Zack. «Si alguien quiere usar a un chaval, que lo haga lejos de aquí. No necesitamos usureros». El gesto fue suficiente. Hollister, que prefería esquivar una pelea pública, se retiró con la calma de quien guarda sus cartas. No obstante, su presencia pendía como un recordatorio de que la calma podía ser interrumpida por intereses que no valoraban el alma de una comunidad. Mientras tanto, en la intimidad de noches largas, Nora y Zack aprendieron a nombrarse sin la etiqueta formal que la ciudad promulgaba. Los saludos corteses se fueron amoldando a formas más cercanas. El Miss Patterson dio paso a un Nora pronunciado con una medida de ternura reciente. El Mr. Jenkins se convirtió en Zack en susurros que ni siquiera necesitaban palabras. No fue algo que ocurriera de repente, fue un aterrizaje lento, un acostumbrarse al sonido del otro, a su modo de tomar café, a su forma de lavar la manta sin hacer ruido por las noches. Hubo veladas que ablandaron la distancia, una cena en la cocina del rancho, tras la que Nora se quedó a rellenar la jarra de agua mientras Zack fumaba en el porche bajo la luna, la vez que ella sorprendió al vaquero arreglando la silla de montar con una dedicación casi obsesiva. El día en que Sam trajo un pequeño ramo de flores silvestres, orgulloso de su logro, pequeños gestos que no eran heroicos pero sí fundacionales. En una de esas tardes, cuando la llanura aún conservaba el calor del sol, pero prometía las heladas próximas, Thomas Cross le ofreció formalmente a Zack una parte de terreno para empezar su propio lote de cría. No fue una dádiva. Era un reconocimiento por su trabajo y por la fidelidad de quien no se marchó en la tormenta. Para Zack, que había conocido pérdidas y desarraigos, la oferta era una posibilidad de labrar una raíz donde la tormenta no pudiese arrancarlo. Le inquietaba, eso sí, la idea de ser un hombre que debía más de lo que su sudor podía pagar. Pero Thomas lo dijo con la calma de quien ve más allá del negocio. «Si te interesa, es tuyo», afirmó. «Trabaja la tierra y nos ayudamos unos a otros». En la intimidad, Zack habló con franqueza a Nora sobre lo que significaba aceptar tal responsabilidad. No hizo promesas extravagantes, simplemente expresó su deseo de que ella participara en la decisión. Ella escuchó, comprendió y se sintió convocada a un sueño que no tenía brillo de cuento, sino la sustancia del trabajo compartido. Los meses se deslizaron y con ellos llegaron las pruebas de que la comunidad no siempre es uniforme en su benevolencia. Hollister, sintiendo que los favores que antaño obtenía se le escapaban, comenzó a tramar pequeñas tretas. Ofertas de ganado a precio sospechoso, negocios en la sombra para acaparar rutas de venta. Detrás de su sonrisa había sueldos que no se pagaban y promesas incumplidas. Cuando uno de los vecinos, un tal Bill Morgan, acusó a Hollister de fraude en la venta de una piara, la ciudad se dividió entre quienes se inclinaban por la novedad del negocio y quienes desconfiaban de la astucia del hombre. Hubo una reunión en el salón del ayuntamiento donde las voces se elevaron. Algunos, como el alcalde Whitaker, intentaron calmar. Otros, como el tendero, se mostraron pragmáticos. Zack asistió sin anunciar su presencia, con la paciencia que enseñan las manos curtidas. Cuando le pidieron opinión, habló con la claridad del que prefiere hechos. Presentó pruebas, declaraciones, un modo de hablar que cortaba el agonzo de la charla vana. No buscaba hacer enemigo, buscaba restablecer equilibrio. La intervención calmó el conflicto, aunque no lo cerró por completo. La vida en el rancho y en la ciudad siguió tejiéndose. Los inviernos fríos enseñaron a la gente a compartir leña y carnes guisadas. Las primaveras trajeron potros.
Los niños crecieron y el nombre de Nora se pronunció con la confianza de quien quiere que su hijo aprenda a leer. Sam, con tiempo y trabajo, dejó de ser aquel chico huidizo para convertirse en un muchacho con oficio. Aprendió a domar potros, a llevar la cuerda justa sin apretar demasiado, a medir la distancia para el salto. Con el sudor, la memoria de lo que había vivido atrás se fue tornando menos afilada. En lo personal, Nora y Zack se acercaron paso a paso. No hubo escenas de pasión desbordante, sino momentos de intimidad cotidiana. La primera vez que compartieron una cama en casa del rancho, sin que ninguno de los dos se sintiera vigilante. La primera vez que Zack ayudó a Nora a coser un dobladillo y la aguja se le clavó en la supuesta torpeza del momento, provocando una risa contenida. Fueron acciones sencillas las que consolidaron su afecto: reparar juntos un cercado, leer la misma carta, atender a un potro que cojeaba. En ese trabajo conjunto, se forjó una promesa de vida compartida más sólida que cualquier palabra en un salón. La propuesta no demoró en llegar, pero no llegó envuelta en la teatralidad de una novela. Fue en una tarde templada, cuando el sol apenas arrugaba la piel y las hojas del viejo roble al lado del granero susurraban movimientos lentos. Zack organizó una pausa en sus labores. Le pidió a Nora que lo acompañara. Había en su rostro una seriedad contenida que le dio a Nora cierto temblor. Se sentaron bajo el árbol y, sin ornamentos, Zack sacó una pequeña sortija de metales sencillos. No un anillo de engaste, sino un aro de plata algo trabajado que había conseguido con Thomas a cambio de trabajo extra. «No sé hacer grandes palabras», dijo él. «No tengo grandes cosas que ofrecer, salvo lo que sé: trabajo, cuidado, y que si te casas conmigo, estarás conmigo en lo que venga. No prometo una vida de lujo, prometo que estaré». Nora miró la sortija y vio en ella todo lo que había sido la noche del vagón: la necesidad de una mano que no huya, la quietud de un hombre que no se va cuando las cosas se ponen feas. Pensó en Sam, en la escuela, en la casa que llevaría su nombre. Sus ojos se humedecieron con una emoción que no pidió permiso. «Sí», contestó con la serenidad que nació de la convicción. «Sí, Zack». La aceptación fue un suspiro que se extendió por el rancho como un alivio. No hubo invitaciones pomposas, ni una ceremonia fastuosa de primeras. Lo que vino después fue una conjunción de manos dispuestas a preparar una boda sencilla, con la comunidad ayudando a montar mesas y a cocinar. La noticia corrió por la ciudad como el rumor que anuncia buenos tiempos. Un vaquero y una maestra se casarían bajo la iglesia de ladrillo rojo y luego celebrarían en la explanada del rancho. La boda fue un día de colaboración. La iglesia se llenó de voces y pañuelos. Los niños cantaron con la dificultad del aprendizaje, pero con el corazón puesto en la decisión de los mayores. Nora llevaba un vestido sencillo que ella misma había preparado con la ayuda de una vecina mayor. Zack vino en su mejor chaqueta, con las botas recién limpias. Sam, orgullo evidente de su propia transformación, no ocultó su alegría al estar presente. Las palabras del juez de paz fueron escasas, sin grandes sermones. La ceremonia, sobria, fue un acto de comunidad que selló una alianza de trabajo y afecto. Después de la boda vino la vida que se instala sin anuncios. Las primeras noches en la casa del rancho con la lluvia golpeando el techo y un bebé en la esperanza. La tarea constante de atender animales y de mantener la escuela a flote. Llegaron también las dificultades económicas que siempre acompañan a quienes hacen su vida del esfuerzo diario. Años de sequía que pusieron a prueba la paciencia de la tierra, la necesidad de vender algún animal para comprar medicina, la fatiga en la espalda de quienes levantan cercas y aprenden a no contar con la suerte. El tiempo trajo consuelo. Nora dio a luz a su primer hijo en una mañana templada de primavera. Fue un parto sin dramatismos, asistido por la partera del pueblo y con la presencia silenciosa de Zack, quien sostenía la mano de su mujer con la familiaridad de quien ha compartido noches. La casa se llenó de un nuevo ritmo: llantos, sonrisas, pañales y la certidumbre de que la vida continúa en la repetición. Sam, por su parte, fue encontrando su independencia. Después de un par de años de trabajo en el rancho y tras haber probado suerte en la tarea de la ciudad, con un boliche de venta de cereales que ayudó a montar, consiguió un pequeño lote propio donde criar unos pocos animales y sostenerse.
Hollister no desapareció por completo, pero su influencia se fue mermando a medida que la comunidad cohesionaba lazos en defensa de sus miembros. En una ocasión, intentó recomprar ganado a precio bajo, conocedor de que la necesidad empuja a malas decisiones, pero la ciudad, ya curtida en la experiencia de ver de quién es la lealtad, cerró filas. Hubo enfrentamientos burocráticos y más de una lengua que escupió injurias, pero la persistencia de trabajos honrados y la reputación de hombres como Zack compensaron con creces la astucia del hombre de negocios. Los años trazaron una vida que, vista de lejos, parecía tejida por la repetición de cosas simples. La escuela que Nora dirigía prosperó, con más niños y mejor material. El rancho de Zack se amplió gradualmente, con cercas nuevas y la presencia de hijos que corrían bajo los álamos. Sam formó su familia, encontrando en una joven costurera del pueblo el refugio que él no supo pedir antes. Los inviernos dejaron de ser terribles al punto de quebrar los huesos de la comunidad. Ahora eran estaciones que se afrontaban juntos, con la tranquilidad que proporciona el conocimiento de que nadie se marchará cuando lleguen las peores tormentas. Con el paso de los años, la memoria de la noche del vagón no se desvaneció, se convirtió en relato fundador, la anécdota que se cuenta junto al fuego para recordar que la lealtad tiene un precio y que hay gestos que determinan la vida. Nora, a veces, se sentaba en el banco frente al roble donde Zack le había pedido que fuera su compañera, y con la mano en el regazo pensaba en cómo el fuego y la lluvia se habían aliado para traer la escena decisiva, la salvación de una mujer perdida y el acto de un vaquero que no huyó. No había en esa memoria heroicidades glamurosas, solo la desnuda verdad de una decisión. Con los años, la pareja vio crecer a 2 hijos. El mayor tomó la soltura de sus manos y la paciencia de su madre. La pequeña heredó la mirada de su padre, esa mezcla de atención tranquila y curiosidad. El rancho se llenó de risas, de órdenes dadas con cariño, de disputas domésticas que se resolvían con sensatez. Thomas Cross, que vivió el suficiente tiempo como para ver frutos, sonreía con la calma de quien ha apostado bien. Los años de trabajo conjunto habían transformado lo que fue favor en sociedad. Sam, ya hombre hecho, se acercó a la familia en más de una ocasión, no como un paria, sino como un miembro que había pagado con trabajo su lugar en la mesa. Fue su propio tributo. Ayudó a Zack en temporadas de sobrecarga, acudió a la escuela para leer a los niños y, cierto día, le contó a Nora que su primer hijo llevaría un nombre que recordara la tarde en que se decidió a quedarse. Nora comprendió en ese gesto que la reparación es un tejido que se reconstruye con actos sencillos. En una tarde de aniversario, cuando las hojas del roble susurraban ya palabras familiares, la familia se juntó, se sentaron a la sombra y miraron la llanura que ahora les daba de comer. Zack tomó la mano de Nora y con la voz que había aprendido a usar para las cosas importantes, dijo: «¿Recuerdas la noche del vagón?». Ella asintió con una sonrisa. Las líneas de su rostro hablaban de las noches en vela, de la fatiga y de la satisfacción de una vida compartida. «Fuiste el único vaquero que no huyó», murmuró ella. «Eso nos salvó». Zack no respondió con palabras grandiosas, dejó que su silencio fuera la afirmación. Sam, que pasaba por allí con su hijo, se detuvo y contempló la escena como quien observa el resultado de una cosecha bien cuidada. La vida, en su forma más honesta, se había vuelto una extensión de aquel gesto original: quedarse, sostener, trabajar. Lo que Nora había perdido en el vagón dejó de ser un final para convertirse en un bisagra. El fuego de aquella noche no fue solo destrucción, fue imagen que marcó un antes y un después. Y la lluvia, que para muchos fue castigo, para ella fue purgatorio y alivio, la limpieza que permitió ver lo que había tras la ceniza. Los últimos años trajeron la senectud sin estridencias. Las manos se volvieron más lentas, las voces un tanto más graves, pero el hogar mantuvo su calor. En una mañana fría, mientras la niebla se despegaba de las cercas, Nora caminó hasta el lugar donde había estado el vagón quemado. Ya no quedaba nada, salvo la ligera depresión en la tierra que sugería pasado. Se quedó un rato mirando el cielo, sintiendo la memoria como un vecino que no se va. Recordó la mano de Zack, la voz que había dicho
quédate quieta, y la firmeza con la que la había protegido. Supo en ese instante que la escena que le había cambiado la vida no era un punto final, sino una línea que había unido y dado coherencia a todo lo que vino después. Cuando en la comunidad se contaba la historia, la gente no la relataba para fabricar heroísmo, la contaban como advertencia y consuelo. Las tempestades existen, los vagones arden, pero hay manos que no huyen. En esa frase se concentraba la lección que Nora, Zack y Sam habían dado sin buscarla. La vida se reconstruye si hay al menos una persona dispuesta a permanecer. Al final, la llanura siguió su curso, indiferente a los destinos, pero también capaz de acogerlos. La casa del rancho se llenó de generaciones. Los nombres de los hijos fueron escritos en la lista de la escuela. La valla que ellos levantaron resistió las tormentas y fue reparada con manos que aprendieron el oficio. Y siempre, de tanto en tanto, alguien pasaba por el roble donde se habían prometido y dejaba sobre la tierra una pequeña flor silvestre como recuerdo. La noche en que Nora fue sacada del fuego seguía siendo el punto de partida de esa historia. No porque fuera un prodigio, sino porque fue la decisión simple de un hombre que no se marchó. Ella entendió que el gesto que le salvó la vida no operó como un final, sino como un acto que permitió a muchos construir su futuro. La lluvia y el fuego quedaron, en su memoria, como signos, el agua limpiando, el fuego purgando, y en medio de ambos, la mano que sostuvo. Y cuando años después, un viajero preguntaba por la razón de tanta armonía en aquel rincón del territorio, los vecinos, sin presumir, contaban una historia breve y cierta, la de una mujer que llegó de Filadelfia con cartas quemadas y el de un vaquero que cuando todos huyeron, no lo hizo. Esa historia se repetía junto al fuego, no para relatar un milagro, sino para recordar que la lealtad, en tiempos de tormenta, tiene el poder de rehacer la vida. Si esta historia te ha gustado, suscríbete para escuchar más relatos como este y comparte con quien pueda encontrar en ellos esperanza y consuelo.